y sinceramente en cada siervo de Dios, ¿no? Y fue de mucha bendición, sinceramente, es bendición, porque el Espíritu Santo nos está ministrando, ¿sí? Día a día que nos juntamos en un mismo sentir, ¿no? Como un cuerpo de Cristo que somos, como hijos de Dios que somos. Acá, sinceramente, Dios no mira títulos, no mira si uno es pastor o otro profesor o si es profeta. El Señor lo que mira realmente es el corazón y el corazón dispuesto a recibir, ¿no? A recibir lo que Él tiene para nuestras vidas, sinceramente. Por sobre todo en este tiempo que vivimos, ¿no? En este tiempo que estamos pasando a nivel mundial, ¿no? Porque es a nivel mundial, no es que solamente algunos países está pasando esta situación, sabemos que es a nivel mundial y sabemos que también fue permitido por Dios, ¿no? Sabemos que si hay algo que Dios fue permitido, que Dios lo permitió, fue por algo. La palabra de Dios dice que todas las cosas en el Señor nos ayudan para bien. ¿Sí? En un momento Jesús le dice a Pedro, Pedro, prepárate porque Satanás me pidió para zarandearte, ¿no? Y oraré por ti, dice, le dijo Jesús a Pedro. Ahora, mi pregunta es, ¿Jesús no tuvo poder, tiene poder en ese momento para poder decirle a Satanás, no toques a mi siervo, no lo toques, ¿sí? No te acerques a mi siervo? Obvio que tiene poder Jesús y tuvo poder para hacerlo, pero era necesario que el Señor permita que Pedro sea zarandeado. Y creo que en este tiempo es necesario que estemos pasando por todo esto. Dios lo permitió por algo, sino para castigarnos, sino para que podamos realmente acercarnos y analizar nosotros primeramente como siervo, ¿no? Porque muchas veces uno predica a la congregación y enseña y lo administra, y sinceramente creo que en este tiempo es un tiempo donde nosotros tenemos que meditar sobre la palabra y durante todo este tiempo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Hasta este tiempo que estamos pasando de esta pandemia y sinceramente porque es una plaga, ¿sí? Que se desató a nivel mundial. Y nosotros en este tiempo debemos reflexionar y meditar sobre la palabra, ¿no? El Señor hace unos días me estaba entrando cuando estaba en mi cama durmiendo y el Señor me hablaba sobre esta palabra que quería que comparta con todos ustedes. Y es una palabra que el Señor me habló hace muchísimos años, hace muchísimo tiempo. El Señor me habló con esta palabra a través de un sueño. El Señor me habló como yo a algunos le conté, yo conozco a Dios de los 9 años, acepté a todos los 9 años, hoy tengo 43 años, y comencé a servir a Dios de chico, tocando la batería, en un momento de mi vida, a los 14 y 6 años, como que se me subió un poco el ego, ¿no? Y decir, soy bueno en lo que hago, me gustaría trabajar en la música, y automáticamente Satanás mandó una persona para ofrecerme un trabajo secular con la música, y a partir de ese momento, y yo tomé la decisión de hacerlo, y a partir de ese momento comencé a apartarme de Dios, comencé a apartarme de Dios, de los planes que Dios tenía para mi vida, ¿sí? Y empecé a trabajar con la música en el mundo y empecé a conocer la noche, empecé a conocer los vicios que el mundo daba, que Satanás daba, ¿no? Que sabemos cuáles son. Conocí la droga, conocí, mi vida totalmente se perdió, tan solo con una palabra que soltó en mi boca, ¿no? Qué importante es cuando uno suelta un pensamiento, porque fue un pensamiento lo mío, fue un pensamiento de decir, ¿cómo me gustaría vivir de la música? Porque sentía que era bueno en lo que yo hacía. Fue un pensamiento que yo largué, por eso tenemos que tener cuidado lo que uno suelta con la boca, porque sabemos que lo que soltamos con nuestra boca tiene poder, ¿no? Nuestra boca tiene poder para bendecirnos o para maldecirnos, ¿sí? Entonces, y eso fue lo que pasó en mi vida. Yo solté algo con mi boca que me llevó
a conocer al mundo porque no lo conocía al mundo, ¿sí? Lo que Satanás brinda en el mundo. Y sinceramente fue de destrucción para mi vida. Yo después Dios empezó a tratar con mi vida para que yo vuelva al camino de Dios, después recién a los 33 años más o menos, con el fallecimiento de mi madre, que mi madre era cristiana, servía a Dios, estaba en la iglesia, de hecho nosotros conocimos a Dios juntamente con mi mamá, éramos los dos únicos en la familia que éramos cristianos, y el Señor empezó a tratar con mi vida en ese momento, cuando mi madre enfermó de cáncer. Yo no entendía por qué el Señor no la sanaba, porque yo sabía que hasta ahí yo lo conocía a Dios, había visto en ese tiempo donde la palabra de Dios estaba muy fuerte, donde el avivamiento con el evangelista Anacondia, con Gigi Ávila, me acuerdo que estaba el Club 700 en ese momento, había un mover de Dios muy fuerte y el Espíritu Santo se manifestaba de una forma tremenda y había milagros, prodigios, maravillas, señales, los paralíticos caminaban, los ciegos veían, y yo veía que a través de esas cosas que yo vivía en la iglesia, que Dios existía. Por eso yo no entendía en ese momento por qué mi madre iba a partir con el Señor, iba a partir con el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo decía, pero Señor, ella nunca te dio la espalda, ella siempre te sirvió, nunca se apartó de vos, está trabajando con los chicos de la calle, dándole de comer. Había cosas que sinceramente no entendía, ¿no? Y el Señor me empezó a tratar con mi vida a través de ese episodio que ha pasado en mi vida, en ese tiempo. Y recuerdo que en un momento Dios me habló a través de un sueño, Dios, en ese tiempo cuando yo a través de lo que pasó con mi mamá empecé a volver al camino de Dios. Dios me hablaba mucho a través de los sueños, Dios me ministraba a través de los sueños, y cuando volví al camino de Dios, el Señor me mostró un sueño, era como que yo me compraba un terreno, ¿sí? Y ese terreno yo lo veía totalmente oscuro, ¿sí? Era un pozo, ¿sí? Y estaba totalmente oscuro. Y escuché la voz de Dios que me decía, tenés que colocar mucha roca a ese terreno, mucha roca a ese pozo para rellenarlo. Escuché la voz de Dios muy clarito, ¿sí? Y automáticamente el Señor me dio una palabra que es esta la que yo quiero compartir con ustedes, que es en Mateo 7:24, ¿sí? Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyes estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y esa casa, grande fue su ruina. Y cayó esa casa, y grande fue su ruina. Y el Señor me dio esta palabra para que en esta tarde pueda compartir con ustedes, ¿no? Yo creo que en este tiempo que vivimos debemos saber de qué está hecho nuestro cimiento, ¿no? De qué está hecho nuestro cimiento. Sabemos que los que conocen de construcción, cuanto más profundo son los cimientos, ¿sí? Sabemos que cuanto más profundo se hace la zapata, ¿no? Uno puede llegar a edificar más alto el edificio, ¿sí? Y con muchas habitaciones, y ese edificio es más fuerte, ¿sí? Y sabemos que depende mucho de esos cimientos cuando uno vamos a construir una casa, un edificio, ¿sí? Y la casa sabemos que representa nuestra vida, sabemos que la casa representa nuestro ministerio, sabemos que la casa representa nuestra vida con Cristo. Por eso en este tiempo yo creo que es importante que sepamos de qué está hecho nuestro cimiento, de qué realmente nosotros estamos hechos. ¿Sí? Sabemos que acá la palabra de Dios dice que
Cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace. Sabemos que en la obediencia está la bendición. Sabemos que el Señor, que nosotros tenemos el manual de vida. Acá la pastora hablaba de que qué hermoso que es poder leer la palabra y qué hermoso que vemos que día a día la palabra se renueva, ¿sí? La palabra de Dios se renueva, la palabra de Dios podemos leer 20.000 veces un mismo capítulo, un mismo versículo, y Dios nos va a hablar diferentes formas, porque la palabra es vida. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos habla y eso se va renovando en nuestras vidas. Por eso es importante en este tiempo que vivimos, sabemos que dice que vino lluvia, viento, inundaciones, dio fuerte contra esa casa. ¿Sí? Podemos decir que este tiempo que vivimos, esta pandemia, esta plaga que Dios permitió que pase a nivel mundial, puede ser una lluvia que está pasando sobre nuestra casa. ¿Sí? Sabemos que hay muchos siervos que han partido con el Señor, sabemos que hay muchas personas a nivel mundial que han muerto a causa de esto. ¿Sí? Sabemos que, de hecho, a mí me tocó muy cerca, mi pastor, el que me había formado teológicamente, y que me levantó como pastor, partió con el Señor. Y es muy fuerte, es muy triste ver que siervos de Dios están partiendo por causa de esta pandemia. Obvio, yo no estoy juzgando, cada uno sabe su vida ministerial, cada uno sabe lo que uno hace mal, pero es un tiempo de reflexión, es un tiempo de que nosotros como siervos pensemos y digamos realmente de qué estamos hechos, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros cimientos. ¿Estamos construidos bien sobre la roca? El otro día un pastor decía en el grupo, decía que mucho depende de la formación, ¿no?, que uno tiene. Y es verdad, es importante la formación que uno tiene a nivel teológico, a nivel de la palabra, ¿sí? Pero también no nos olvidemos una cosa, hermanos pastores, siervos de Dios, que somos seres humanos, que somos carne, ¿sí? Y sabemos que muchos siervos que están en la palabra de Dios, muchos hombres de Dios, han fallado, o han caído, o han bajado sus brazos, ¿sí? O se han equivocado en decisiones que tomaron, ¿sí? Sabemos que Pedro tenía el mejor profesor, que era Jesús, y cuando llegó el momento, el propio Pedro negó a Jesús, ¿sí? El propio Pedro se equivocó, tomó una mala decisión. Ahora, conocemos también en la palabra de Dios al rey David, ¿sí? Dice la palabra que él era conforme a su corazón, al corazón de Dios. Y no, el Señor bendició, derramó tanta bendición sobre David, sobre su reino. Dice que David estaba muy tranquilo, ¿sí? En 2 Samuel 7, y que él tenía algo en su corazón que quería edificar el templo de Dios, ¿no? Y dice que le preguntó al profeta Natán, y el profeta Natán le dijo, sí, si está en tu corazón, hazlo. ¿Por qué? Porque el profeta lo vio bueno delante de los ojos de Dios. Dijo, está bueno, hacelo. Pero dice la palabra de Dios que automáticamente dice que el Señor, vino palabra de Dios al profeta. Y la palabra que el Señor soltó sobre el profeta era que decía, pero ¿quién es David para tomar una decisión? ¿No? Yo lo tomé así de esa palabra. ¿Quién es David para tomar una decisión de querer edificar un templo para que yo habite? ¿Quién es David? Si fui yo el que lo sacó de pastorear a las ovejas, fui yo el que lo ungió, fui yo el que lo puse como rey. Y muchas veces nosotros como siervos, y me incluyo, y esta palabra es especialmente para mí, ¿sí? Muchas veces nosotros como siervos creemos que porque Dios está con nosotros en todo momento, porque el Señor está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, podemos tomar decisiones, cualquier decisión, y creemos que tenemos la aprobación de Dios, pero en realidad hay algo que nos olvidamos muchas veces. Quizás nosotros como ministros decimos, sí, está bueno, está bien delante de los ojos de Dios, hagámoslo,
pero no vamos a la fuente, no vamos como siervo de Dios a decir, Señor, ¿es lo que tú quieres que haga? Señor, ¿vos querés que yo edifique tu templo? Señor, ¿vos querés que yo haga esto? Señor, ¿vos querés que yo haga lo otro? ¿Vos querés que yo consultarle a Dios? Muchas veces nosotros como siervos nos olvidamos de consultar a Dios. Muchas veces nosotros como siervos tomamos decisiones que a nosotros no nos corresponden, porque esa decisión les correspondía al Señor de tomar la decisión, porque Dios ya tenía planes, Dios ya tenía todo planificado. Y no estaba mal lo que decía el rey David, porque él quería agradar a Dios, él quería, porque lo sentía, lo tenía en el corazón de hacer un templo para que la presencia de Dios esté. No era malo, era bueno, pero se olvidó algo fundamental, de consultarle a Dios, y decirle, Señor, ¿es lo que tú quieres que haga? O quizás, Señor, ¿es la forma que tú quieres que yo lleve tu ministerio? Es la forma, Señor, la forma correcta que estoy enseñando la palabra, es la forma correcta que estoy ministrando tu rebaño, Señor. Es la forma correcta. Y muchas veces nosotros, como me pasó en ese momento, que yo quizás me di cuenta que era bueno como músico y tenía condiciones, y muchas veces solté algo que no tenía que haber soltado. Y lo que solté, ¿sí?, no trajo bendición para mi vida. Y muchas veces los pensamientos que uno tiene no son malos, pero no son los correctos. Porque hay cosas, muchas veces nosotros tomamos las decisiones que Dios tiene que tomar. ¿Sí? Primeramente, las decisiones de Dios. Primeramente, Dios tiene que dar el ok para cada cosa que nosotros queramos hacer a nivel ministerial, en ayudar a las personas. Por ejemplo, mi anhelo de mi corazón es poder tener una fundación y poder ayudar a la gente pobre, las carenciados, que acá hay mucha inundación, porque están rodeados de ríos, y es lo que anhela mi corazón, poder tener una fundación y poder ayudar a esa gente, poder llevar alimentos, abrigo, y llevar la palabra de Dios. Pero yo eso es lo que anhela mi corazón, tengo que presentárselo a Dios y decir, Señor, ¿es lo que querés que haga? Porque sabemos que la palabra de Dios dice que el Señor le dijo, yo ya tengo planes, ya sé quién va a edificar mi templo. Y he escogido a uno de tus hijos para edificar tu templo, para edificar mi templo, dijo el Señor. Ella tenía todo planificado. Y nosotros muchas veces queremos pensar cosas o queremos hacer cosas que no nos corresponde como siervos. Y es cuando nos equivocamos. Es cuando nos equivocamos como ministros, cuando nos equivocamos con quizás por aconsejar a alguien o tomar una decisión. ¿Sí? Primeramente debemos ir a la fuente. Primeramente, antes de tomar una decisión como siervos, tenemos que ir al lugar ese santísimo, al lugar de encerrarnos y decir, Señor, Padre Celestial, ¿tú quieres que yo haga esto, Señor? ¿Es la forma que quieres que haga esto? Yo conozco un montón de pastores acá en Argentina que han tomado decisiones y la decisión que ha tomado le ha causado enfermedad en sus vidas, porque no ha sido bueno, porque no era la correcta, porque no consultaron con Dios. Conozco pastores que han tenido preinfartos porque han hecho movimientos sin la guía de Dios. Movimiento ministerial que por causa de ese movimiento que hicieron ministerial, las consecuencias cayó sobre el ministerio. Y la ruina fue grande. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Este pastor recuerdo que pensaba en algo lindo, pero la ruina fue grande. ¿Pero por qué? Porque acá hay algo fundamental que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿sí? Es importante ser obediente. Es importante ser obediente en la palabra, en los mandamientos, en los mandatos que Dios te manda, para poder llevar un ministerio adelante, para poder tomar una decisión, ¿sí? Y no tomemos decisiones que no nos corresponden, hermanos. No tomemos decisiones que no nos corresponden.
decisiones que a Dios les corresponden. Porque nosotros no nos olvidemos de algo, que somos siervos de Él, somos herramientas en sus manos, ¿sí? Y también lo otro que quiero compartir con ustedes es, en Segunda de Reyes 6:5, ¿no? Habla la palabra de Dios sobre el hacha, ¿no? Que se perdió, ¿sí? Según el 6:5, dice, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. El hacha muchas veces, el hacha representa lo que Dios te da. El hacha simboliza quizás tu ministerio, quizás un don que Dios te da, ¿sí? Un talento que Dios depositó sobre tu vida. La congregación. Muchas veces nosotros creemos que todo lo que tenemos o todo lo que Dios nos da o Dios deposita en nuestras vidas, terminamos creyendo que es nuestro. Terminamos creyendo que es nuestra iglesia, que es nuestra congregación, que son nuestras ovejas, ¿sí? Y hermanos, pastores, nada es nuestro, ni el ministerio es nuestro, ni la iglesia es nuestra, ni las ovejas es nuestra, todo es del Señor. Todo es del Señor, nuestra vida es del Señor, nuestros hijos, mi esposa, todo lo que tenemos es del Señor, nada es nuestro, Dios nos prestó. Dice la palabra de Dios que nosotros somos administradores de las cosas de Dios. ¿Cómo estamos ministrando las cosas de Dios? ¿Cómo estamos ministrando lo que Dios nos da? ¿Qué hicimos con lo que Dios nos dio? ¿Perdimos algo quizás y no nos dimos cuenta? Porque también pasar el tiempo con Dios a solas es algo que Dios también nos regala. Y muchas veces nosotros lo pasamos por alto. Muchas veces despreciamos quizás estar en la presencia de Dios quizás por otra cosa que no tiene importancia. ¿Sí? Sabemos que debemos poner a Dios en primer lugar. Sabemos que debemos poner a Dios en primer lugar y tener ese tiempo con Dios. Porque si nosotros no tenemos como siervo de Dios el tiempo que tenemos que tener delante de la presencia de Dios, todo lo que Dios depositó en nuestras manos, o cosas que Dios depositó en nuestras manos, lo vamos a perder. ¿Sí? Una vez una persona, un músico, como que se jactaba del talento que él tenía. Sí, era muy buen músico, era muy buen guitarrista. Y el Señor automáticamente me trajo esta palabra, ¿sí? Y yo le dije, tened cuidado porque lo que vos haces tiene que ser para Dios, no para las personas, no para el ego tuyo, porque lo que Dios te dio es de Dios, no es tuyo. Ministra bien lo que Dios te dio. Y recuerdo que esa persona se rió de lo que yo le dije, y a los 2 días tuvo un accidente y tuvo un problema en la mano, ¿sí? Y no pudo tocar más a esa persona. Entonces, tampoco hay un temor de Dios. No hay un temor de Dios sobre las cosas que Dios ha depositado en nuestras vidas, ¿sí? No tomamos conciencia muchas veces, ¿sí? Que lo que Dios ha depositado es realmente importante, que la venida de Cristo está cerca, que pronto está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces perdemos el tiempo en cosas que no tienen sentido y no tenemos temor de Dios realmente. Yo creo que la palabra dice que el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. Debemos tener temor de Dios. Debemos tener temor de Dios, debemos plantarnos en la roca que es Cristo y pensar y meditar todos los días, Señor, ¿estoy haciendo las cosas bien? Señor, ¿estoy ministrando bien lo que tú me has dado? Señor, ¿estoy aconsejando bien a la congregación? ¿Le estoy enseñando bien? Hermanos, en el tiempo que yo acepté a Cristo, nadie enseñaba nada en este país. Solamente hacía una confesión de fe y te soltaban. Y arreglátela. Yo creo que en este tiempo ya no es así. Hoy
están profesores teológicos, sabemos que hay posibilidad de poder aprender la palabra, sabemos que hoy los institutos están por todos lados. En ese tiempo no había instituto prácticamente, nadie te enseñaba nada y uno tenía que crecer espiritualmente como uno podía. Y la mayoría de esa gente terminaba en el mundo. ¿Por qué? Porque no había enseñanza, no había formación. Entonces plantaban la semilla, salía la planta y la planta crecía como podía. Y hoy la mayoría de esas personas, muy poca gente de ese tiempo, hoy está en el camino de Dios. ¿Sí? Y la enseñanza tampoco era buena. La forma de ministrar, ¿sí? Porque muchas veces, a mí me tocó que tenía, con respeto, ¿no? a los pastores, y tenía un pastor que había sido policía y así ministraba a las ovejas. Él ministraba como que si estuviera en el cuartel de la policía, y sabemos que cuando nosotros lastimamos una oveja, lastimamos algo que Dios depositó en nuestras manos y que debemos cuidarla. Porque quizás esa oveja no tiene la formación necesaria para poder sobrevivir en el mundo, porque sabemos que si vos tenés 101 ovejas y esa uno se perdió, Dios te manda a buscar esa oveja que se perdió. Y muchas veces nosotros no buscamos esa oveja que se pierde. Decimos, desde nuestro punto, de nuestro lugar como pastor, ya va a volver, el Señor la va a traer. No, es nuestra responsabilidad saber qué pasó con esa oveja. Hacer un seguimiento sobre esa oveja. ¿Sí? Dios me venía hablando, antes que pase todo esto, el Señor me hablaba, y me hablaba sobre los pastores que lastiman a las ovejas. Esas ovejas que andan desparramadas por todo el mundo. Hay muchas ovejas, hermanos pastores, que están solas en el mundo. ¿Sí? Que conocen a Dios, que conocieron a Dios, que aceptaron a Cristo en su corazón, y quizás tienen una raíz de amargura por nuestra culpa. Quizás tienen están heridas por nuestra culpa, quizás hicimos algo inconscientemente y la lastimamos en algo que Dios ha depositado en nuestras manos y que fue nuestra responsabilidad. Yo me aparté de Dios fue por por la decisión que yo había tomado a nivel musical, pero también estuve herido. Y a mí nunca nadie me llamó, me dijo, Maxi, ¿estás bien? Nadie vino a mi casa a orar conmigo, a aconsejarme, a traerme una palabra. Nadie. Yo me aparté y me dejaron, y ahí quedé. ¿Sí? En las manos de Satanás, en realidad. ¿Sí? Y por misericordia yo estoy aquí con ustedes, porque el Señor más de una vez me libró de la muerte. El Señor más de una vez me libró del cazador. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes con mi vida. Pero hay algo que yo sabía desde un principio, que mis cimientos no eran los correctos. Los cimientos que yo había comenzado a edificar mi casa, mi vida, no eran los correctos. ¿Sí? No estaba fundado sobre la palabra, no estaba fundado sobre la roca que era Cristo. Yo sabía que Dios existía, yo sabía que Dios tenía poder, pero mi cimiento, mi terreno estaba vacío. Por eso es fundamental que nosotros como siervos, en este tiempo sabemos que van a venir tormentas, sabemos que van a venir lluvia, inundaciones, van a seguir habiendo cosas, van a seguir ocurriendo cosas. Por eso creo que este es el tiempo que nosotros debemos saber de qué están hechos nuestros cimientos como siervo de Dios, para poder estar plantado en la roca que es Cristo y poder seguir adelante, porque hay mucho por hacer todavía, hay mucho por hacer. También escuché la palabra de Dios, creo que fue el pastor Álvaro, que me encantó la palabra que él trajo, que decía que el Señor va quitando las ramas que no sirven de nuestra vida. El Señor nos limpia. Este es un tiempo de que Dios empezó a limpiarnos como siervo de Dios. ¿Sí? Vamos a leer en Juan 15:1. ¿Sí? Y dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo un pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, dice el Señor. ¿Sí? Y también dice, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Dios
Este es un tiempo que el Señor está limpiando a sus siervos. Este es un tiempo que Dios está limpiando a su pueblo. Este es un tiempo que Dios está renovando todo. Así como se renueve el aire, se está renovando las plantas, porque no hay tanta contaminación. Sabemos que Dios también está renovando nuestras vidas como siervos. Está renovando nuestros frutos. Él está limpiando todo lo que nos sirve. Debemos quitar todo lo que nos sirve delante de los ojos de Dios. Este es el tiempo que Dios nos está limpiando. La palabra de Dios también dice en Juan 14, 16, algo fundamental. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Dice, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. El mundo no lo conoce, hermano. El mundo no lo ve. Y es el Espíritu Santo. Acá en Argentina se habla mucho que los chicos son portadores de este virus, ¿sí? Pero que ellos no se enferman. No hay casos de chicos que mueren por el virus, pero sí son portadores. Ellos van y pueden contagiar a las personas mayores. Por eso como que recalca el presidente que no saquemos a los niños a la calle, ¿sí? Porque ellos son portadores del virus, pero no le hace nada a ellos, como que son autoinmunes. Nosotros somos portadores del Espíritu Santo. Nosotros somos portadores, nosotros estamos encargados de llevar el mensaje de la palabra de Dios, de presentarle al mundo en este tiempo, de presentarle al mundo al Espíritu Santo, de presentarle al mundo a Jesucristo. Este es el tiempo. Eso es lo que el Señor ha encargado sobre nuestras vidas. Nosotros somos portadores. Dice la palabra de Dios que el mundo no lo conoce. Todavía el mundo no lo conoce. Todavía falta a quien predicarle. Todavía falta a quien llevarle el mensaje. Todavía falta personas que no conocen a Dios, que no conocen al Espíritu Santo, que no conocen a Cristo. Y nosotros somos portadores. Nosotros somos portadores. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad de poder llevar ese mensaje. Este es el tiempo. Este es el tiempo que debemos saber cómo están hechos nuestros cimientos. Este es el tiempo de meditar y plantarnos y decir, Señor, ¿cómo estamos usando lo que tú nos has dado, lo que tú has depositado sobre nuestras manos? ¿Sí? Y este es el tiempo de poder presentarle al mundo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios va a hacer. Porque la venida de Cristo viene. La venida de Cristo viene, pastores, hermanos, siervos de Dios. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad porque también Dios ha depositado eso en nuestras manos. Y es nuestro deber saber qué es lo que vamos a hacer con lo que Dios deposita en nuestras manos, como siervos, como hijos de Dios. Pero hay algo fundamental que debemos saber, hermanos y pastores. ¿Sí? La palabra de Dios dice que cuando hay acuerdo, el Señor está con nosotros. Cuando hay acuerdo, ¿sí? Y la palabra dice, donde hay uno, dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré entre medio de ellos. Hoy nos estamos uniendo en un mismo clamor, en un mismo sentir, uniendo naciones, ¿sí? Para clamar sobre nuestra tierra, ¿sí? Pero es importante ponernos de acuerdo. Porque todavía yo escucho pastores que predican, no pasa nada, está todo bien, no, ja, 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 no, el Señor falta para que venga Cristo todavía, no, esto va a pasar, sí, esto va a pasar, pero van a venir otras cosas más, y van a venir otras cosas más, y van a venir otras cosas más, y le seguimos predicando el Evangelio light a las personas, le seguimos predicando el Evangelio que quieren escuchar, le seguimos predicando el Evangelio el Evangelio que nunca nos va a pasar nada y que somos todopoderosos y que nada nos va a tocar. No, no es así, hermanos. Estamos viviendo un tiempo de la venida de Cristo. Estamos viviendo un tiempo que cosas grandes van a venir y también van a venir cosas que van a atacar al pueblo de Dios. Y debemos plantarnos sobre la roca y debemos saber cómo nuestra congregación
cómo nuestras ovejas, las ovejas que amamos, ¿sí? La congregación que Dios ha puesto en nuestras manos, cómo están ellos edificados, si están realmente bien fundamentados sobre la palabra, si los cimientos de ellos están bien puestos, donde tiene que estar puesto, que es la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Porque dice que no hay morada que va a tocar, no hay plaga que va a tocar nuestra morada, pero en realidad, ¿y la morada del otro? El Señor nos manda a orar por nuestro prójimo. El Señor nos manda en este tiempo y en todos estos años que hemos vivido en el camino de Dios. Es nuestra responsabilidad. Sabemos que hay un pueblo rebelde, sabemos que hay un pueblo que muchas veces no se sujeta a la palabra de Dios. Pero es nuestro tiempo, es nuestro tiempo. Debemos estar atentos y saber si realmente lo que Dios ha depositado en nuestra vida está bien fundado sobre la roca que es Cristo. Pero para eso debemos ponernos de acuerdo, hermanos, como había dicho, en Deuteronomio 22:10 dice, cuando trabajen en un campo no deben arar con un buey y un burro juntos. ¿Por qué? Yo lo comenté el otro día eso. Porque la tierra se trabaja por igual. Si vos pones un buey, estás poniendo, y un burro, no tiene nada que ver como el agua y el aceite. Entonces, el Señor habla de ponerse de acuerdo. La tierra somos nosotros. ¿Dónde depositamos la semilla? ¿Dónde depositamos la palabra de Dios? ¿Cómo depositamos la palabra de Dios? ¿Cómo depositamos esa semilla en la tierra? ¿Cómo la trabajamos durante todo este tiempo? ¿Cómo trabajamos durante todo este tiempo en nuestra tierra? ¿Cómo trabajamos todo este tiempo a esa tierra que Dios ha puesto en nuestra mano, para que nazca esa planta, para que después logre ser un árbol? Dice que el árbol plantado sobre el arroyo, las raíces siempre van a estar verdes, y va a dar frutos. Pero sabemos también que el Señor dice en su palabra que esos frutos también Dios los va a limpiar, va a pulir, lo va a hacer mejor. Esos frutos que Dios ha depositado en nuestra vida, esos frutos que Dios nos ha dado, Dios lo va a limpiar. ¿Sí? Hermanos, nosotros somos carne, nosotros somos seres humanos. Hasta el propio Jesús en el momento de aflicción, porque pasó un momento de aflicción Jesús, y le dijo al Padre en oración, Señor, ¿habrá alguien quien pueda tomar de mi copa? Y era Jesús. ¿Sí? Sabemos que David se equivocó. Sabemos que el rey David cayó en pecado. Y él era un escogido de Dios. ¿Sí? Sabemos que Dios decía, David, el corazón igual al mío, decía. Y era un siervo de Dios, David. ¿Sí? Y él se equivocó, él tomó una decisión equivocada. Y eso no nos libra a nosotros de equivocarnos, hermanos. Eso no nos libra a nosotros de equivocarnos en una decisión que tomemos. Nosotros también nos podemos equivocar y creemos que está bien y realmente no está bien. ¿Sí? Nosotros también nos podemos equivocar y podemos caer. ¿Sí? Nadie está libre de tentación, nadie está libre de eso. ¿Sí? Por eso día a día tenemos que entrar, este es el tiempo que debemos orar al Padre, que debemos clamar al Padre, decir, Señor, es como vos querés que yo camine. Dice que la palabra de Dios dice que Pedro cuando empezó a caminar por las aguas se empezó a hundir. ¿Pero por qué? Porque Pedro empezó a mirar hacia los costados, Pedro empezó a mirar cosas que no tenía que mirar, él tenía que mirar a Cristo, tenía que mirar a Jesús. Y mientras que para poder caminar en fe, debemos saber que para caminar en fe tenemos que mirar a Cristo, porque si no, no podemos caminar en fe. Hermanos, no vamos a poder nunca caminar en fe si no miramos a Cristo, si no ponemos a Cristo en primer lugar. Porque si empezamos a caminar en fe, vamos a empezar a caminar en fe, pero después, si nuestra mirada se desvía hacia los costados o quizás hacia atrás y vemos nuestro pasado, vemos que quizás nuestros errores, nuestras equivocaciones, no vamos a empezar a hundir. Y Jesús, el Señor no quiere eso para nuestras vidas. El Señor quiere que pongamos nuestros ojos en la cruz. Es un tiempo de que debemos poner los ojos en la cruz del Calvario.
en ese sacrificio en Jesús, que la venida de Cristo está cerca. Este es el tiempo para poder aprender a caminar en fe. Yo en este tiempo, hermanos, como les he comentado, y tengo muchos años en el camino de Dios, y puedo decir que en este tiempo, y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, dice, ¿no? Pero no me avergüenzo de lo que yo le estoy por decir. Yo recién ahora, en este tiempo de cuarentena, estoy aprendiendo a caminar en fe. En este tiempo estoy aprendiendo a caminar en fe. En este tiempo estoy aprendiendo a mirar realmente a Cristo y no a mirar lo que está pasando a mi alrededor. Mi esposa y yo trabajamos, ¿sí?, afuera. Nosotros trabajamos particularmente para nosotros, y si nosotros no podemos salir a la calle, no tenemos entrada económica, y en estos tiempos, en toda esta cuarentena que pasamos, vimos la mano de Dios como Dios nos sustentó, vimos la mano de Dios como Dios trajo el sustento diario a nuestra casa. Hermanos, vimos la mano de Dios y nosotros no salimos ni a la calle, no tenemos dónde sacar dinero, y Dios nos bendecía, Dios nos proveía, Dios nos daba abundancia, y era tremendo, hermanos, porque nosotros teníamos un dinero que el gobierno nos daba para los que en este caso trabajan particularmente y no tienen un sustento de un trabajo. Señor, el presidente dio 10.000 pesos. Y se demoraba ese dinero en entrar a nuestra casa. Y yo le dije a mi esposa, vas a ver que va a venir alguien y va a ofrendar. Vamos a ver que va a venir alguien y no va a traer comida o alimento o lo que sea. Pero Dios sabe y tiene el control de todo. Sabe que esto se está demorando. Y fue así, hermanos. Vino una persona, nos trajo 2 bolsas de alimentos y nos alcanzó justamente los días que se demoraba en entregar ese dinero. Terminamos de abrir el último paquete de fideo y se activó ese dinero. Entonces Dios tiene el control de todo, hermanos. Dios tiene el control de todo. Dios ya tiene planeado cada cosa de nuestras vidas. No pensemos por Dios, no actuemos por Dios. Ese es el trabajo de Él. Nuestro trabajo solamente es creerle a Él. Este es un tiempo que debemos creerle a nuestro Padre Celestial. Este es el tiempo que debemos creerle lo que Dios ha depositado en su vida. Todas esas promesas que Dios ha depositado en su vida, en cada vida de nosotros. Debemos creérsela al Padre. Yo en este tiempo doy fe y creo que he pasado la prueba de la fe. Porque hay una realidad, hermanos. Si nosotros no pasamos pruebas, ¿sí? Yo siempre digo que es como que uno... Dios le toma examen. Cuando uno va al colegio, ¿sí?, y tiene que tomar un examen, si vos no pasás ese examen, volvé a retomar, ¿sí?, ese curso que vos no pasaste. Dios hace lo mismo con nuestras vidas. Dios nos presenta pruebas, y si nosotros no pasamos esa prueba, volvemos a marzo, volvemos a diciembre. Por eso es importante que podamos pasar las pruebas. Por eso es importante que debamos aprender de las pruebas. Dios no te lleva al desierto, Dios no te lleva a una cuarentena para matarte. Dios te lleva a este tiempo para que vos aprendas, para que vos reconozcas, para que nos humillemos realmente delante de los ojos de Dios, delante de la presencia de Dios, que no somos nada y que todo lo que tenemos es de Él, que nuestra vida le pertenece. Nuestro ministerio, está mal dicho, es el ministerio de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que tenemos. Por eso, hermanos, debemos ponernos de acuerdo en este tiempo. Primeramente debemos meditar y pensar de qué están hechos nuestros cimientos. ¿Para qué? Para poder soportar este tiempo. En primer lugar es eso. ¿Cómo están hechos nuestros cimientos? ¿De qué está hecho nuestro cimiento? ¿Sobre qué edificamos nuestra casa? ¿Sobre qué edificamos nuestro ministerio? ¿Sobre qué edificaste tu vida? Este es el tiempo. Primer punto. Segundo punto, ¿qué hicimos con lo que Dios nos dio? ¿Cómo lo usamos? ¿Qué hicimos con lo que Dios nos dio? ¿Lo usamos bien? Yo todo el tiempo pienso, hoy es un tiempo de que yo pienso y digo,
Señor, lo que vos me diste, lo uso bien, lo estoy haciendo bien, Señor. Es lo que vos querés, está bien ministrado. Lo que tú me has puesto en mis manos. Tercer punto, este es un tiempo que Dios nos lleva a limpiarnos. Como hijos de Dios primeramente, como siervos, como pastores. Este es un tiempo que Dios está limpiando el planeta y también nuestras vidas. ¿Sí? Y cuarto, somos los encargados. Todos nosotros somos encargados de un plan de Dios. Dios ha depositado en nuestras manos un propósito, que es predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos presentando al mundo a Cristo? ¿Estamos presentando al Espíritu Santo a Cristo? ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo realmente? Porque el mundo, dice la palabra de Dios, que el mundo no lo conoce ni lo puede ver también. Ese es nuestro deber. ¿Lo estamos haciendo? Y quinto, ponernos de acuerdo, hermano. Porque si no nos ponemos de acuerdo, si seguimos predicando una cosa y seguimos predicando otra cosa, y seguimos vendiendo, como yo digo, espejitos de colores a la gente, y no le enseñamos que la Biblia es un contrato, y que hay letra chica, y que aflicciones en el mundo vamos a tener, ¿sí? Que sabemos por causa del Evangelio hay pastores que están muriendo, por causa del Evangelio hay ministros que están muriendo por predicar el Evangelio, asesinados. En mi país hay libre de culto, ¿sí? Acá se predica libremente la palabra de Dios, pero sabemos que hay otros países que no. Y hay siervos que están muriendo por predicar el Evangelio. Por eso la pastora el otro día decía que no tomamos conciencia de lo serio que es esto, de lo serio que es predicar el Evangelio. Es una responsabilidad inmensa, una responsabilidad que Dios ha depositado en nuestras vidas. Por eso es necesario que nos pongamos de acuerdo como nación, en un mismo sentir. Cuando el pastor Luis Gia Fabre me llamó y dijo, quiero compartirte algo que sé que va a ser de bendición para tu vida, y me comentó de este proyecto, y yo dije, gloria a Dios, aleluya, amén, sí, queremos, porque es lo que Dios quiere, es lo que Dios necesita, que nos unamos, que nos pongamos de acuerdo, como hermanos, como nación, que seamos un solo cuerpo de Cristo. No porque soy de la dominación de tal iglesia, porque nuestra visión es otra. No, la visión es una sola, hermanos. La visión es predicar el Evangelio, que Cristo viene, que está cerca, que el único que salva y que liberta es Cristo, porque Él murió en la cruz de Calvario. No hay diferentes visiones, hermanos, no hay diferente visión, hay una sola visión, que es la que puso el Padre Celestial, es que prediquemos el Evangelio y que toda criatura sea salva, y que podamos robarle la mayor cantidad de almas al diablo. Esa es la única visión que Dios ha puesto en nuestras vidas. Que vos quieras hacer otra cosa, está bien, consultalo a Dios si es lo que Dios quiere para tu vida, pero Dios puso algo en nuestras manos. Dios puso una responsabilidad, que presentarle al mundo a ese Cristo que no conoce, que es presentarle al mundo a ese Espíritu Santo que no lo conoce, porque no lo ve, no lo siente, nosotros lo palpamos, nosotros lo sentimos al Espíritu Santo, nosotros hasta siento el olor a perfume grato cuando oro, cuando entro en lo íntimo. Y muchas veces nosotros somos egoístas, porque muchas veces inconscientemente, ¿sí? No hacemos lo que tenemos que hacer. Por eso es un tiempo de que, como siervos, es un tiempo de poder meditar si realmente en estos puntos, si estamos haciendo realmente lo que Dios nos mandó a hacer. Porque cosas van a venir peores, hermanos. Cosas peores van a venir. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Lo dice la palabra. Cosas peores van a venir. Y es necesario que nuestros cimientos estén fuertes.
en la oración, en la búsqueda, en la palabra. ¿Sí? Es necesario que sepamos qué hicimos realmente con lo que Dios nos dio. Cómo lo administramos. ¿Sí? Es necesario que sepamos que Dios nos está limpiando y que Dios nos dio esta oportunidad de poder encerrarnos y buscar la presencia del Padre Celestial y decir, Señor, quiero ser limpio. Señor, quiero ser agradable a tus ojos. Quiero hacer lo que tú quieres que haga, no lo que a mí me parece. No quiero tomar decisiones que yo creo que las tengo que tomar, no. Hay decisiones que a mi hijo yo no le dejo tomar, porque yo soy el padre, porque a él no le corresponde. Y nosotros como hijos de Dios, hay decisiones que a nosotros no nos corresponde tomarlas, que a esas decisiones le corresponde al Padre Celestial que está en los cielos. Y fundamental, hermanos, ponernos de acuerdo. Por eso yo bendigo a cada uno de ustedes. Yo bendigo a cada siervo que está conectado en este momento. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Lo siento mucho la presencia de Dios. Yo sé que este es un tiempo donde el Espíritu Santo en cada lugar donde está se empieza a manifestar y es una manifestación diferente. Yo creo que algo grande viene para nuestras vidas. Yo creo que a pesar de las tormentas, a pesar de las inundaciones que pueda venir, como Mateo 7:24, si nosotros estamos plantados sobre la roca, si nuestros cimientos son fuertes, ¿sí? Nada lo que venga va a destruir nuestra morada, nuestra casa. ¿Sí? Como dice la palabra, miles van a caer hacia nuestro costado, pero a nosotros nada nos va a tocar. Por eso este es el tiempo, hermanos, que debemos buscar, que debemos meditar. ¿Estamos haciendo las cosas bien? Yo sé que el Espíritu Santo va a soltar algo tremendo cuando termine ese día 7 de mayo. El Espíritu Santo va a soltar algo tremendo sobre nuestras vidas, sobre nuestras naciones. Todos los ojos lo verán. Dice la palabra de Dios que si crees verá mi gloria. Yo creo, yo le creo a Dios y yo sé que cada uno de ustedes también le cree a Dios. Por eso están acá. Yo creo que cada uno de ustedes, Dios lo hace escogido para este tiempo. Por eso es fundamental que nos paremos y analicemos sobre estos puntos. Porque sabemos que cosas van a venir, que van a seguir ocurriendo cosas, pero sabemos que cosas grandes y hermosas de parte de Dios también van a suceder en nuestras vidas, en nuestro ministerio, con la congregación que Dios ha puesto para ministrarla. Cosas grandes vienen. Pastores, yo los bendigo de la Argentina. Yo oro por cada uno de ustedes. Yo oro juntamente con mi esposa, oramos por usted, por cada uno de ustedes. ¿Sí? Noto que el profeta hace varios días que tampoco no están conectados, nosotros oramos por el profeta, ungimos sus vidas, sus casas, sus familiares con la sangre de Cristo. Nosotros los bendecimos desde la Argentina y sabemos que este es un tiempo de unirnos como nación, como cuerpo. Y sé que si estamos de acuerdo, la presencia de Dios está. Sabemos que si estamos de acuerdo, el Espíritu Santo está. Y solamente debemos creerle a Dios de lo que Él va a hacer con nuestras vidas. Y con cada ministerio, con cada nación. Sabemos que viene un nuevo avivamiento, pero es necesario limpiar. Es necesario quitar lo que nos sirve. Es necesario quitar lo que nos sirve de nuestras vidas. Es necesario que sepamos de qué estamos hechos. Mi ADN es la sangre de Cristo. Sobre mis venas corre la sangre de Cristo. Y yo sé que sobre las venas de ustedes también. Ese es mi ADN que yo tengo. Y sé que es el ADN que ustedes tienen. Por eso están aquí con nosotros en este momento. Hermanos, yo lo bendigo en esta noche, lo bendigo de la Argentina. Y espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Porque es un tiempo de meditar. Así que los bendigo, hermanos, y que el Señor conceda la petición de sus corazones. Amén. Amén. Amén, amén, Pastor Máximo. Amén, Gracias. amén, amén a la palabra. Amén a la palabra. Muy bueno. Amén. Un saludo especial ahí a nuestro amado Pastor
Joel Peña, gloria a Dios, cuánto gusto verlo, el pastor Joel. Bendiciones. Saludos. Pastor Joel Peña de Barranquilla, ahí está la pastora Elvira de Panamá, el pastor Luis Mejía de Fabre de Ecuador, Guayaquil, está el pastor Domingo Acuña de Colombia, el pastor Álvaro Huelva de Colombia. Presente. El exponente de la palabra, el pastor Máximo Reguera, una poderosa palabra. Voy a dejar que hagan comentarios, tengo algunas cosas que decir, pero quiero que abrir los comentarios y bueno, bien, pastor Alvira, para que el pastor Joel, perdón, bendiciones, abrazos. Amén. Bendiciones para todos. De verdad Gracias. que me gozo por esa palabra del pastor Máximo. Me quedó muy claro esa parte cuando dice que hay decisiones que solamente le corresponden al padre y no a los hijos. En este caso nosotros hay cosas que no vamos a poder controlar porque sencillamente no vamos a poder. Quiero recordarles algo. El 1 de septiembre de 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, terminó un 15 de agosto de 1945, es decir, tardó 5 años, 11 meses, 14 días exactamente. Y solamente algunas naciones llevan, depende de donde esté la nación, llevan 5 o 4 o 3 meses. Algunos llevarán hasta 2 meses. Entonces, comparado con la Segunda Guerra Mundial, no hemos padecido todavía hasta el extremo. Mi madre conoció en persona a Richard Cumbran cuando mi mamá estaba joven. De hecho, mi mamá nació en 1945. Que esta historia me la sé porque mi bisabuelo fue alemán, para los que no saben. Mi mamá era Harman, el apellido de ella era Andrade Harman, y por eso yo llevo el Andrade. Pero de verdad me gozo por esta palabra porque es necesaria, y recuerden que somos bienaventurados si el Señor nos haya haciendo así. Es decir, pase lo que pase, nos debe encontrar trabajando para el Señor Jesucristo. Debe encontrarnos así. Así que de gracias y saludo a todos en esta hermosa tarde. Gracias, Amén, pastor Joel. Siga, pastor Elvira. Pastor Elvira. Bendiciones, amados. Gloria a Dios. Tremenda palabra, pastor Máximo. Aleluya. Definitivamente que es Dios el que cada día nos tiene que guiar, pero exactamente coincido esa palabra porque cuando estuve muy enferma, era lo que Dios me hablaba cuando yo le preguntaba al Señor, que veía las paredes, veía solamente el techo, y el Señor me decía, mira la cruz, mira la cruz, mira la cruz. Mirar la cruz es mirar a Jesús. Qué tremenda palabra. Le bendigo grandemente por esa bendición que ha traído a nuestras vidas el día de hoy. No sé quién más quiere participar, pastor Domingo, pastor Álvaro, pastor Iván, Bueno, no sé. yo creo que ahí hay algo muy puntual que trató el pastor Máximo y es el fundamento, ¿verdad? Es la base de todo. Cuando tenemos un fundamento correcto, un fundamento en Cristo, un fundamento en la palabra de Dios, sabemos a qué atener. Leía un pastor fundamentos y él decía que en este tiempo nosotros vamos a poder ver en la práctica